¿Qué es lo malo que has hecho sin arrepentirte? Trabajé como enfermera ortopédica durante 2 años. El director ortopédico, el Dr. James, no solo era un tirano, sino que además no creía que la gente tuviera ningún dolor después de someterse a un reemplazo total de rodilla. Con frecuencia recibía órdenes de él para que tomara Tylenol cuando los pacientes decían que estaban agonizando. Me senté muchas veces al lado de las manos de inocentes ancianitas que sufrían un dolor insoportable. Me pasé gran parte de mi turno llamando al Dr. James y exigiendo medicación para el dolor de las personas que sufrían, solo para que él ordenara un alivio del dolor no narcótico, hielo, paseos, masajes. Finalmente, un día se enfadó y codificó todas las cosas que teníamos que probar antes de contactar con el médico para que nos aliviara el dolor. El capullo engreído incluso lo codificó en la política. Un día, llegué al trabajo y me encontré a todos mis compañeros discutiendo sobre la aceptación de un paciente. Esto no era una novedad, porque teníamos cualquier número de Karen que volaba con frecuencia, que podía hacer que tu turno fuera horrible. El paciente era el Dr. James, operado de una rodilla total. Tenía una sonrisa tan grande como el Grinch en Navidad cuando me ofrecía llevarlo. En la evaluación, calificó su dolor como 10 en una escala de 0 a 10. Le dije que su dolor no podía ser tan malo. Es solo una cirugía de rodilla. ¿No me dijiste que no duele? El Dr. James exigió que le diera morfina intravenosa o Dilaudid. No puede hacerlo. Doctor, usted no es el médico en este caso. Y es política que probemos todas estas otras cosas antes de llamar. Lo hice trabajar a través de toda la lista al igual que todos los demás antes. Al final de mi turno estaba llorando tan fuerte que estaba soplando burbujas de moco. No me siento mal en absoluto. Después de su estancia, sus órdenes cambiaron para incluir medicación para el dolor. Un conductor ebrio golpeó mi coche aparcado. Dejó una enorme abolladura en la puerta delantera del conductor y se marchó. Yo estaba mirando por la ventana en ese momento y lo vi todo, incluido el número de matrícula. La policía llegó poco después y me tomó declaración. Después de un par de días y un par de llamadas telefónicas, me enteré de que no iba a salir nada porque era el hijo del sheriff del siguiente condado. Un par de meses más tarde, vi su coche aparcado detrás de un bar local a poca distancia de mi apartamento. Saqué mi cuchillo de casa y corté sus 4 neumáticos, e hice un par de viajes alrededor de él destruyendo la pintura. Pontiac Sunfire amarillo. Y todavía recuerdo el maldito número de matrícula incluso después de casi 20 años. 5 o 6 años después de que mi ex nos jodiera a nuestros hijos y a mí, yo trabajaba como cobrador en un banco. Una cooperativa de crédito llamó buscando información sobre alguien que estaban buscando. Cuando terminamos intercambiamos nombres. Ella dijo: wow, estoy saltando el rastreo en alguien con su mismo apellido. Parece que mi ex y su novio de 6 o 7 años estaban escondiendo sus coches de ser Repoed. Así que averigüé dónde y cuándo iban a estar. Llamé a mi nuevo amigo y ambos coches fueron embargados al mismo tiempo en 2 estados diferentes. Me sentí mal por un tiempo pero no me arrepiento. Hace un par de años tenía un novio y una mejor amiga. Mi mejor amigo estaba saliendo con la mejor amiga de mi novio. Mi novio y mi mejor amiga se juntaron a nuestras espaldas. Arruinaron 2 años de amistad y 2 relaciones. Mi novio trabajaba en una empresa de alquiler de equipos de construcción y, antes de que ocurriera todo esto, me había comprado uno de esos grandes depósitos de propano para mi chimenea exterior. Unos meses después de lo sucedido, se puso en contacto conmigo. Me dice que ha conseguido un nuevo trabajo, y que tiene que devolver ese depósito de propano o tendrá que pagar el coste del mismo por la pérdida del equipo. Eran unos $200. Le respondí, no, y bloqueé su número. No fue muy amable, pero maldita sea, no me arrepiento. Todavía uso el tanque de propano todo el tiempo, lol. Hace años trabajé para un tipo adinerado que estaba casado con una persona semifamosa. Llegaba cada mañana y hablaba de la fantástica cena que había tenido la noche anterior, de cómo había salido con algún otro famoso o de cualquier otra cosa. Me pagaba una miseria. Me costaba mucho llegar a fin de mes. Yo era el asistente de la oficina y el informático. Así que llega el momento de conseguir un nuevo ordenador para uno de los diseñadores. Especificé algo y se lo mostré. Era una máquina increíble para la época, principios de la década de 2000, pero no era lo suficientemente caro para el jefe, así que le añadí una tarjeta gráfica de gama alta. El jefe estaba contento entonces. La tarjeta no añadía nada para el diseñador, solo hacían Illustrator y Photoshop, así que llegué ese fin de semana, y cambié la tarjeta gráfica por la que tenía en casa. Nadie lo supo nunca, o se preocupó, y conseguí una nueva tarjeta gráfica. En el instituto,
El entrenador siempre se metía con mi amigo porque era muy poco atlético. Un día, el entrenador nos obligó a mi amigo y a mí a limpiar el almacén como castigo por holgazanear en clase. El entrenador me dio su cordón con las llaves y el silbato para abrir y cerrar el almacén. Cuando terminamos, mi amigo me pidió el cordón, y cogió el silbato del entrenador, y se metió la boquilla por el culo bajo los pantalones. Fuimos a buscar al entrenador y le devolvimos el cordón, ya que empezaba otra clase. No dije nada de lo que mi amigo hizo con el silbato. Lo primero que hizo el entrenador cuando le devolvieron el cordón fue empezar a tocar el silbato. Grité y humillé a un chico para salvarlo de unos tipos que iban a saltar sobre él. Le dije que lo iban a asaltar y no me creyó, así que le dije cosas desagradables y se fue corriendo a casa. Cuando se marchó, los chicos se sintieron mal porque no tuvieron la oportunidad de pegarle. Nunca más nos juntamos con esos tipos. Pero en ese chico pienso cada pocos años al azar. Lo humillé delante de una chica que le gustaba. Ella estaba metida en que lo asaltaran. Estaba con uno de los chicos. Me burlé mucho de él. Su cara antes de correr a casa era tan triste y molesta. Espero no haberle cambiado por ello. Me mató, pero al mismo tiempo me alegro de que no le hicieran daño los chicos, que eran mayores y habrían ido demasiado lejos con él. Dulce niño. Teníamos 13 años en un parque. Mi ex me engañaba con su compañero de trabajo, y ni siquiera me respetó lo suficiente como para intentar ocultarlo. El compañero de trabajo lo sabía y no parecía importarle. La casa en la que vivíamos era mía, así que lo eché. Sabía que se quedaría con Omeureker, así que puse la salsa picante más caliente que pude encontrar en la botella de lubricante, y la dejé encima de su ropa pulcramente doblada en mi escalera. Nunca me enteré de lo que pasó en un sentido o en otro, pero espero haberlos calentado a los dos. Me llevé unos $100 de una empresa en la que trabajé casi todos los días durante unos 2 meses. Yo era conductor de reparto y nos daban un iPhone sin funda cuando íbamos a hacer las entregas para que la gente pagara con tarjeta de crédito. Les dije que necesitábamos una funda, pero nunca me escucharon. Un día, cuando estaba repartiendo, se rompió. No tengo ni idea de cómo. Nunca se me cayó, pero decidieron que tenía que pagar $100 para cubrir la reparación del teléfono. Les dije que no pagaría porque no es algo que deba pagar un empleado. Si estuvieran tan molestos, podrían despedirme, pero no lo harían ya que yo era el que llevaba el turno de noche, y cerraba la tienda de lunes a jueves cuando los dueños estaban libres. Decidieron descontarlo de mi siguiente sueldo, así que a partir de entonces, cogía $100 de la caja todos los días hasta el día en que me fui a la universidad. El dueño acabó yendo a la cárcel unos de 3 a 4 años después por acostarse con una menor y proporcionarle metanfetamina. Lo único que lamento es no haber tomado más. Cuando mi amigo y yo éramos jóvenes, entramos en la casa de un traficante de drogas y lo dejamos limpio. Nos llevamos todo el dinero y tiramos la heroína por la ventana de camino a casa. Mi amigo se llevó todo lo demás, incluso estos extraños cristales que encontró. Resulta que los cristales pertenecían a la novia del traficante y eran muy sentimentales para ella. Puso una petición en las redes sociales para que se los devolvieran, así que los pusimos en un sobre y los dejamos en su puerta. No siento nada al respecto. Lo volvería a hacer sin dudarlo. Me llevé un cargamento de equipo de mi antiguo trabajo. Larga historia, trabajé allí durante 20 años. Un lugar pequeño, nunca más de 20 empleados. Yo y los 2 directores éramos los únicos constantes. Después de 18 años, lo vendieron a una empresa nacional. 2 años después, la empresa matriz decidió cerrarnos. Antes de que aparecieran el último día, los 2 jefes y yo cogimos todo lo que pudimos y nos largamos. Me llevé la televisión de 42 y la Xbox del comedor y una Microsoft Surface Pro con todos los adornos. Tuvimos algo realmente bueno allí. Gente estupenda. Buen trabajo. Gran línea de negocio, producto brillante y la empresa matriz se folló a 20 empleados impares. 100% volvería a hacerlo. 2 alumnos de 8º curso intentaron meterle la raqueta de tenis a mi hermano por el culo. Estaba en 5º curso quizás. Vino corriendo a casa llorando. Bajé y les di una paliza. Definitivamente podría haber ido demasiado lejos. Mi padre bajó al saber que había bajado a darles una paliza. Me dijo que parara y que llamaría a la policía. Se metieron en un buen lío y necesitaron que los llevara al hospital. Pero por suerte no me metí en problemas. Tenía 18 años, así que podría haberme metido en problemas, imagino. Sus padres también estaban muy molestos con las acciones de sus hijos. Todo se solucionó, aunque me doy cuenta de la suerte que tengo yo y mi hermano.
No pagué la factura médica de mi hijo ni declaré sus impuestos después de su muerte. Murió en nuestra casa y la ambulancia se lo llevó y nunca pudieron reanimarlo. Trabajaron en él durante 20 minutos más o menos, pero nunca consiguieron nada. Siento cero obligación de pagar nada. Era temprano en la mañana. No había nadie más allí. A la gente se le pagaba por sentarse. Mis dólares de impuestos van allí. Tengo cero pensamientos al respecto. Si tu hijo muere, eso debería eliminar esa deuda. Al diablo con esta línea de tiempo. Una vez estuve a punto de disparar a un hombre. Sin embargo, no me arrepiento de ello, porque estaba intentando matar a su compañero de trabajo golpeando la parte posterior de su cabeza contra un bordillo. Y porque pude gritarles y conseguir que el tipo me prestara atención, y así calmar la situación, antes de que nadie sufriera más daños. Así que, a pesar de que mi entrenamiento me indicaba que debería haber disparado a ese hombre en el acto, fui capaz de encontrar una forma mejor, y no tuve que dispararle. Pero en lo que a mí respecta, eso es lo peor que he hecho nunca, y me alegro de no haber tenido que hacerlo. Cuando tenía unos 14 años tenía un vecino malvado que siempre aparcaba su coche al lado de mi valla, donde yo salía de mi casa para sacar la bici y poder ir al colegio. Si aparcaba su coche allí, tenía que levantar mi bicicleta por encima de la valla, y correr o trepar con ella porque no podía abrir nuestra puerta. En fin, que me cabré. Era un vecino nuevo y nunca nos hablaba, así que lo vi como una grosería. Empecé a rayar su coche. Era un callejón sin cámaras y sus ventanas no se veían. Cada vez que el coche estaba allí, aparecían marcas de llaves. Un día le preguntó a mi madre si lo sabía, y por supuesto no lo sabía porque nunca se lo dije, pero le oí decir que si pillaba a quien lo hacía lo mataría, ya que se había gastado 500 libras en reparaciones. En 2 semanas, sigue aparcando allí. Pero he dejado de rayar su coche por un tiempo hasta que se calme el calor. Ahora tiene una cámara en su coche, y me pongo paranoica porque siempre está grabando. Así que cuando cojo mi moto exagero el hecho de perder su coche. Un día, al volver de la escuela, estoy en la entrada del callejón arreglando un pinchazo en mi rueda, y él se desvía y casi me atropella, y empieza a gritar que estoy en su espacio, y que tiene que entrar en casa lo antes posible. Tengo un montón de cosas en el suelo donde estoy arreglando mi bicicleta, así que me lleva un minuto. Pero empieza a insultarme para que recoja mis cosas y las traslade a nuestra entrada. Esto es el colmo, así que espero hasta que caiga la noche, alrededor de las 11 p.m., y espero hasta que sé que está dormido. Voy al callejón y empiezo a desinflar todos sus neumáticos. Luego le abro las manijas de las puertas, y la tapa de la gasolina, y para terminar mi plan maestro le conté a mi amigo, y me dio un poco de super pegamento que tenía su papá. Era un material muy fuerte, lo apliqué en todas las aberturas que pude ver, y en las escobillas del parabrisas, y oculté todas las pruebas que pude. A la mañana siguiente se desata el infierno. La policía está en la puerta de todos los vecinos pidiendo declaraciones de los testigos y la cámara de seguridad. El vecino está absolutamente furioso, caminando fuera de su casa y gritando a los agentes de policía. Me asusté porque pensé que podía saber que era yo, pero no volví a saber nada más de él después de decirle a la policía que no sabíamos nada. A partir de ese día, no volvió a aparcar allí y, de hecho, hizo que le instalaran un camino de entrada en su casa. Resultó ser un buen tipo y a menudo nos invitaba a barbacoas e incluso solía ir a jugar con la PS3 de sus hijos cuando estaban en casa. Resulta que el daño total causado por mis esfuerzos fue más que el valor del coche y tuvo que desecharlo. Era demasiado joven para saberlo, pero a veces pienso en ello y no me arrepiento.